¿Cómo están? Estamos una vez más aquí en el Centro de Integración Familiar, Vivamos Mejor. Mi nombre es Alfredo Huerta y hoy traemos un tema importantísimo, tanto como para la sociedad como para la familia entera, para los hijos, para la esposa. Y hoy en este día vamos a hablar del rol del esposo en el hogar. ¿Qué papel juega el marido en el hogar, el padre de familia? Sabemos que desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, en los grupos étnicos, cuando hemos mirado ya sea en la televisión, en los libros, cómo eran las grandes batallas, hasta en nuestros tiempos de ahora, en los equipos deportivos, siempre ha existido un líder. Cuando hablamos de la cabeza del hogar, ese líder, no estamos hablando de que es algo autoritario. Es alguien que va a poner reglas y se van a cumplir como él dice, o es alguien que está poniendo una dictadura en el hogar. No, estamos hablando de ese líder que da el primer paso, ese líder que pone el pecho ante las adversidades de su hogar, ante las adversidades de los hijos, de la esposa. En estos tiempos que estamos viviendo, desgraciadamente se ha venido desboronando la familia, se ha salido de control ese núcleo familiar, como les digo, a consecuencia, y no de la mujer ni de los hijos, sino a consecuencia del varón, porque el varón no ha tomado ese liderazgo que le corresponde. Se han hecho estudios aquí en este país de que más del 50% de los niños que están naciendo viene de mujeres que no tienen marido, de mujeres que son madres solteras. Es culpa del varón que no ha querido tomar esa responsabilidad. Para esto del liderazgo, de la cabeza del hogar, muchas veces también diría la esposa, ¿verdad? Bueno, si él es la cabeza, yo soy el cuello. La cabeza se mueve para donde el cuello quiere. Y desgraciadamente, la mujer muchas veces ha tomado el rol de padre y madre en la familia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en estos tiempos? El hombre ha tenido ese confort en su hogar. El hombre ha venido haciéndose, como decimos en el hogar, de que no le toma atención a la esposa, no toma atención a los hijos. Cuando hablamos de la cabeza del hogar y que ese líder es el que da el primer paso ante las adversidades, ante esos valores morales como espirituales en el hogar, en la familia, con los hijos, con la esposa, tenemos 5 características muy importantes. Las vamos a ir llevando paso a paso esta plática que tenemos, y les pido, ¿verdad?, que tomen papel y lápiz como siempre lo hago. Los teléfonos van a salir en pantalla por si gustan comunicarse con nosotros. El primer punto, ese líder debe ser ejemplo. ¿Un ejemplo para quién? Para sus hijos, para su esposa. ¿Qué ejemplo podemos darle a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo puede darle a sus hijos ese líder, ese varón? Desde que se dice que la mujer y el hombre hay igualdad de géneros, le están dejando ese timón del barco a la mujer. Y muchas veces también recae en el hijo mayor, en la hija mayor, que se tienen que hacer cargo de los hijos, de los hermanos más pequeños, hacerse cargo muchas veces de la familia porque la esposa trabaja, ¿verdad? Entonces, ¿qué ejemplo puede darle a su hijo ese varón que llega del trabajo, esa cabeza del hogar que llega del trabajo y lo que hace, llega, se baña, come y a ver televisión? ¿Qué consejo le puede dar? ¿Qué ejemplo puede darle a ese hijo? Sabemos que hay 2 clases de ejemplo, como puede darle un ejemplo malo, puede darle un ejemplo bueno, pero ese ejemplo que nosotros debemos de darle a nuestros hijos es ese ejemplo de amar a los demás, de perdonar a los demás, ese ejemplo de amor, de saber respetar a la gente mayor, de saber ayudar a aquella gente que lo necesita. Pero ¿qué ejemplo yo puedo darle a mi hijo si yo estoy esperando que se llegue el día de paga, irme a divertir con mis amigos, para llegar hasta otro día, llegar y todavía salir de pleito con mi esposa, golpear o llamarle la atención a mi hija, a mi hijo? ¿Qué ejemplo puedo darle yo hacia un hijo? El día que yo quiera darle un ejemplo, lo primero que van a decir, pues tú, ¿por qué no lo haces? Si mi hija mira que yo llego, ya sea alcoholizado
y llego yo maltratando a su madre, a mi esposa, a mi cónyuge, si llego maltratándola física, verbalmente, ¿qué ejemplo puedo darle? ¿Con qué cara yo voy a ir a decirle que ella se debe comportar de una manera correcta? O a mi hijo, ¿qué ejemplo puedo yo darle cuando mi esposa, su madre, tiene algo contra mí y me lo dice, y lo primero que yo salgo es a darle de palos o a molestarla verbalmente? Entonces debemos, como padres de familia, como cabezas del hogar, como ese líder que no lo ha estipulado ni lo ha puesto un ser humano, sino que lo ha puesto Dios como cabeza del hogar, debemos de dar ese ejemplo de amor, de bondad, solidaridad con la demás gente. Para poder tomar ese liderazgo se necesita humildad, ser humildes para poder ser menos y que la gente que te rodea, ya sea tus hijos, tu esposa, sean más. Eso es lo que quiere decir ser un líder, ser la cabeza del hogar. Nuestros hijos nos están observando, nuestra esposa nos está observando. Te aconsejo que si tú tienes que dar ese ejemplo, des ese paso enfrente, que seas tú el que liderea de una forma no autoritaria, como te decía, ni de una forma que sea una dictadura en tu hogar, sino que lo hagas con amor, con bondad, con cariño. ¿Cuántas veces has abrazado a tu hijo? ¿Cuántas veces tú le has dicho que lo amas? ¿Cuántas veces tú has abrazado a tu esposa y le has dicho lo mucho que la quieres, lo mucho que la amas? ¿O cuántas veces le has dado gracias por cuidar a tus hijos, porque te hizo de comer o porque simplemente te ayudó con los gastos del hogar? Y ahora vamos con la segunda característica, que es la protección, el cuidado de tu familia. El liderazgo dentro de la familia no es cualquier cosa. Vienen generaciones que, como les decía, el ejemplo, y ahorita con el ser protector de una familia, el tomar el timón del barco, yo lo hago así, va, como si fuera un barco que el capitán da la vida por sus tripulantes. Es un timón grande y un barco de acero que las olas lo mueven, pero ese barco no se hunde. Y muchas veces pensamos o creamos en nuestra familia un barco de papel, que a la primera oleada esa familia se hunde, esa familia se desmorona. Desgraciadamente tenemos y venimos de una cultura, de un país en donde abundaba la necesidad, abundaba la pobreza, ¿verdad? Venimos a este país y lo que no tuvimos nosotros queremos dárselo a nuestros hijos. Sabiendo que estamos mal, ¿verdad? Todo lo que ellos quieren se los queremos dar a costa de lo que cueste, y sabiendo que estamos haciendo un mal porque los estamos sobreprotegiendo. Porque ya cuando ellos son maduros, por ejemplo, un joven que se le ha sido sobreprotegido desde chico, ¿verdad? Cuando llega a una edad adulta siempre va a ser dependiente de alguien, ya sea dependiente de su madre, dependiente de su padre. ¿Por qué? Porque nunca se le enseñó. Ahora, yo como protector de mi familia, o tú, varón, como protector de tu familia, como cabeza del hogar, como líder de tu hogar, ese líder es el que se para en la puerta y no deja que entren esos malos valores morales, ese valor moral que con tanto esfuerzo te ha costado. Ahora, no nomás es de proteger físicamente a la familia, sino es ese varón que se levanta en las madrugadas y se levanta en la mañana y le da gracias a Dios por otro día más, le da gracias a Dios porque todavía tiene fuerzas para ver por su esposa, para ver por su familia, para entregarle y poner todas las cosas en manos de Dios. Es ese varón que sus hijos están orgullosos de él porque él supo protegerlos de cualquier adversidades. Porque mira, yo te digo, varón, si mi hija viene un muchacho porque quiere sacar a mi hija y me dice, ahí se la traigo a las 2, 3 de la mañana, yo sé con qué intenciones va ese muchacho. Tal vez los jóvenes en esta época, en esta etapa de su vida, no saben discernir esas cosas, tal vez por su inmadurez,
pero yo sé con qué intenciones va ese joven. O aquel joven que mi hijo que me dijera, ahorita vengo papá, voy con mis amigos a divertirme, y yo tengo que saber discernir a dónde va, con quién se junta. Mira, yo debo discernir y yo debo saber con qué amigos se junta, quién lo está aconsejando. Yo debo ir a su escuela y saber con qué amigos él está compartiendo sus ideas. En estos tiempos la moralidad está por los suelos. De ahí es de donde viene mucha desintegración familiar, por todo eso que se les está aconsejando a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes, yo lo tomo así, es como un imán. Va agarrando todo, se le va pegando todo. Lo que él piensa que está bien, eso se le va pegando. Pero tú varón, como cabeza de hogar, como líder, tú debes de saber qué esposa, qué hijo no se siente a gusto que su esposo la proteja. Muchas veces no queremos ni sacar la basura. Ahí vemos a nuestra esposa batallando con el bote de basura o con algunos bultos, cargándolos, y no es de que uno se pare, vaya, yo te ayudo mi amor, déjame, yo lo hago, yo puedo hacerlo. Esa protección que la familia necesita, tanto tu esposa como tus hijos, que tus hijos se sientan orgullosos algún día de decir, yo soy lo que soy porque mi padre tuvo cuidado de mí, y que tu esposa esté orgullosa de tener ese varón que suplió todas sus necesidades, tanto morales como espirituales. Y igual en los hijos, que los hijos se sientan orgullosos de ese hombre, que ya cuando ellos sean mayores, miren ese ejemplo que tú les diste, y que ellos lo pongan en práctica, que esos valores morales y espirituales no se vayan perdiendo, sino que vayan siendo en las generaciones que vienen detrás de ellos. Ahora, como tercer punto, es ser consejero. El ser consejero con su esposa, el ser consejero con sus hijos. En estos tiempos la mujer ha tomado las riendas de la familia, ha tomado ese timón del barco, y toda esa consecuencia del varón, porque el varón no ha querido levantarse, porque el varón se le ha hecho costumbre el llegar y sentarse y cumplir con el gasto, y piensa que suplir esas necesidades está en su plenitud, y no es así. El varón es aquella persona que cuando su hijo se le acerca o su hija se le acerca a pedirle un consejo y la haga discernir en cosas que ella esté pasando. Por ejemplo, un hijo no se le va a venir a dar un mal consejo de decir, y yo lo he mirado y se ha mirado en la sociedad, de que ya tienen su mayoría de edad, y como tú ya cumpliste la mayoría de edad, ve y tráeme unas cervezas en la tienda, o vayámonos los dos de parranda, al cabo ya eres mayor de edad. No, al hijo se le debe dar ese consejo. Algún día va a ser esa cabeza del hogar, ese líder en su hogar. Sabemos que no todos lo sabemos, pero de acuerdo a lo que hemos vivido, de acuerdo a esos valores morales y espirituales que hemos vivido en la sociedad, en el lugar en donde nos desenvolvemos, podemos darle un buen consejo a nuestros hijos, podemos darle un buen consejo a nuestro cónyuge. Porque mira, varón, yo te digo, si tú no aconsejas a tu hijo, si tú no eres un buen consejero con tus hijos, con tu esposa, con tu hija, ¿sabes dónde van a ir a buscar un consejo? Allá afuera, con los amigos, en las pandillas, en la drogadicción. Cuando tu hija salga embarazada, porque no le pudiste dar ese consejo, porque no tuviste los ojos puestos con quien ella estaba saliendo, o con el hijo, no tuviste los ojos puestos en tu hijo, aquel que algún día fue y te pidió ese consejo, no se lo pudiste dar por el confort que tú tenías, o porque no te sentías apto simplemente para dárselo. Ahora anda en las drogas, anda en el alcohol. Hay veces que uno dice, no, ¿para qué le doy un consejo? Ahí lo entenderá cuando sea grande, o cuando se mete en un problema, va a entender. Pero ¿cuándo es cuando tú quieres que entienda a tu hijo? ¿Cuando esté en la cárcel? ¿O cuando ya ande dejando hijos por donde quiera? ¿O cuando tu hija salga embarazada? Hasta entonces va a entender.
No, un hijo se le da un consejo antes que sucedan esas cosas. A un hijo se le abraza y se le hace sentir cuánto le amas, cuánto le quieres. A tu hija se le da un consejo de que no es bueno que tenga una relación antes del matrimonio, que ese joven con quien está saliendo, esas amigas con quien está saliendo, tengan no malos consejos para ella, que no sean esos modelos que ella quiera agarrar, sino que tú seas el modelo que ellos tomen, que ante las adversidades, como te digo, es el que da el primer paso, el que siempre está al frente. El ser proveedor no solo quiere decir que es económicamente, sino que tú debes de proveer esos valores espirituales, esos valores morales que se han ido deteriorando, se han ido perdiendo en las familias, y toda esa consecuencia, ¿sabes de quién? De ti, varón, porque tú no te has levantado. Y yo lo digo por experiencia, por eso puedo dar este tema y puedo pararme ante ti y decirte, mira, mi vida ha sido de un matriarcado que siempre existía en mi familia. Yo no tenía voz ni voto, como se dice. La que tomaba la palabra era mi esposa o otras gentes. Yo nunca pude darle un consejo a mi hija, porque yo tengo una hija preciosísima de 25 años y 2 nietos hermosos, ¿verdad? Que si yo hubiera sabido de esto antes y hubiera sabido un poco más de la palabra de Dios, lo que significa el ser cabeza del hogar, el ser ese líder, ese consejero, ese proveedor, no me hubiera ahorrado muchos disgustos, muchas cosas, ¿verdad? Pero mira, en mi familia existía un matriarcado en el cual yo no podía dar un consejo, porque yo qué consejo podría darle yo a mi hija si yo me la pasaba de parranda, yo me la pasaba el mayor tiempo de mi vida con las cervezas, tomando o haciendo otras cosas, ¿verdad? ¿Con qué cara iba yo a llamarle la atención a mi hija si yo la miraba haciendo eso? Pero gracias a Dios mi hija no tomó esos hábitos, ¿verdad?, que a mí me miraba hacer. Y mi esposa era la que tenía las riendas del hogar, es la que tenía ese timón del hogar. Desgraciadamente yo nunca entendía eso. Se tomaron muchas malas decisiones en mi hogar, en mi familia, a consecuencia de que yo era la cabeza del hogar, pero yo nunca lo puse en práctica, todo eso de yo ser el líder, de yo dar el primer paso, de yo poderle dar un consejo a mi hija. Eso sí, yo la protegía, yo protegía a mi esposa. Ahora, cuando hablamos de la provisión, hablamos de esa provisión espiritual, esa provisión que el varón debe de darle a su familia, a sus hijos. Cuando hablamos de todos estos 4 caracteres, que es el ejemplo, que es la protección, que es el consejero, el proveedor, y ahora vamos con la quinta, que es el sacerdote del hogar. ¿Qué es ser sacerdote del hogar? Bueno, ya miramos estos 4 caracteres, y esos 4 caracteres vienen dentro de ser el sacerdote del hogar. Cuando somos ejemplo en nuestros hijos, en nuestra esposa, venimos a ser esos sacerdotes que tanto hacen falta en una familia. Desafortunadamente el varón se podría decir que está dormido. Hay varones que no saben ni siquiera pagar un bill porque su esposa es la que hacía todo. Miren, ¿cómo no vamos a tratar bien a nuestras esposas? Cuidan a los niños, trabajan, hacen el quehacer del hogar, son consejeras, de todo, y el varón solo provee. Pero no es así. Yo lo digo y se lo digo por experiencia, eso me pasaba a mí, pero gracias a Dios yo he tomado el timón de ese barco, y créeme que cuando tú, varón, tomas las riendas de tu familia, que tomas ese timón del barco, créeme que tu familia es bendecida, porque está estipulado que tu familia va a ser bendecida por medio de la cabeza del hogar, que eres tú, varón. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un sacerdote? Traer la palabra a su familia, esa palabra de aliento, el ser ese ejemplo de amor, de amistad, de cariño, no solo para la familia, sino para el prójimo. Yo te hago la invitación, varón. Si estás ahí todavía, levántate, mira por tu familia, mira por tus hijos, mira por esas generaciones que vienen atrás de ti. Todo depende de ti, varón.
Todo depende de ti, cabeza del hogar. Y yo te hago la invitación. Ponte de pie, varón. Ora por tu familia. Quiere a tus hijos. Dales un consejo. Y sobre todo, dales un buen ejemplo para que cuando ellos sean grandes estén orgullosos de ti. Estén orgullosos de ese padre que los sacó adelante. Que no se avergüencen de ti en la escuela. Que no se avergüencen de ti, tus hijos, delante de sus amigos, sino que digan: este es mi padre y yo soy lo que soy porque mi padre así me crió, mi padre así me forjó. Nosotros somos la cabeza del hogar, y así como Cristo amó a la iglesia, también tú debes de amar a tu esposa. Mira qué tan hermoso fue nuestro Señor Jesucristo, que Él dio la vida por su iglesia. Y así como Él dio la vida por su iglesia, ¿a poco tú no darías la vida por tu familia, por tu esposa, por tus hijos? Si nuestro Señor Jesucristo amó tanto a la iglesia y nos dejó estipulados que amáramos a nuestra esposa, así como Él amó a la iglesia, lo podemos hacer. Si tú sabes de la palabra, entiendes estas cosas a la perfección. Pero si tú, varón, apenas estás entrando en la palabra de Dios y apenas estás entendiendo de lo que es la iglesia para Cristo, te hago la invitación de que nos llames o contactes con nosotros. Te doy gracias, querido varón. Te doy gracias, esposa, hijo, cualquiera de ustedes que me esté escuchando, ya sea en su automóvil, ya sea en su trabajo, en su casa, en donde me estés escuchando. Mira, pon esto en práctica y vas a ver que va a haber una mejor sociedad, va a haber mejores familias, va a haber mejores generaciones, porque eso es lo que el mundo necesita, que esos valores morales, que esos valores espirituales, así como Cristo amó a la iglesia, ama a tu esposa, ama a tus hijos. Tu esposa, que es ese vaso frágil, ámala, quiérela, respétala. Respeta a tus hijos, quiérelos, ámalos, abrázalos, apapáchalos. Tú eres la cabeza del hogar, tú eres el líder. Dios te bendiga.